permito saludar a los oyentes de Radio María y a todas las personas que se han congregado aquí en la parroquia de San Bartolomé Apóstol para honrar a San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, digno esposo de María, para consagrar a José nuestro ser. Hoy llegamos hasta este punto, después de días de preparación a través de la radio para la consagración a José. Y por José a María Santísima, y desde María Santísima a nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces hoy a recordar, a vivir la solemnidad de San José y a descubrir sus gracias y atributos. Recojo todas las intenciones de las personas que están con nosotros en la Santa Misa y oro por el eterno descanso de Evangelista Nieto Balbuena, por la salud de Anatilde, la liberación espiritual de Sandra Nieto y Tatiana Bedoya, y por todas las intenciones de ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, quien por nosotros murió y nos dio la salvación, esté con vosotros. El Señor quiere derramar, como nos lo ha dicho a lo largo de la Cuaresma, su infinita piedad y misericordia, su amor inefable. Él no desea otra cosa que adheramos a su voluntad, y en ella encontraremos nuestra paz, nuestra prosperidad. Por eso pidamos al Señor perdón por las veces en que, o por ignorancia o por descuido, no hemos creído en su amor y nos hemos entregado a las cosas del mundo que nos han hecho conocer el pecado. Arrepentámonos entonces humildes de nuestras faltas. Soy un pecador. Yo sé, necesito de ti. Yo sé, soy un pecador. Yo sé, necesito de ti. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor
Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente, que encomendaste las primicias de los misterios de la humana salvación a la fiel custodia de San José, te pedimos que concedas a tu Iglesia, con su intercesión, dedicarse siempre a su cumplimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Él vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán: ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no doy por la ley, sino por la justicia de la fe recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso, dependiendo de la fe, para que sea según gracia, de este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido
Padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se había dicho: así será tu descendencia, por lo cual le fue contado como justicia. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hoy con alegría nos recogemos, partícipes de la fe en Jesucristo, aquí en el templo de Dios, para participar del misterio fundamental, del misterio que da significado a la Iglesia, el sacramento augusto de la Eucaristía, el memorial que el Señor mismo fundó y por el que Él no cesa de donarse pleno, de manera cierta. Siempre será necesario hacer una composición del lugar, como decía San Ignacio de Loyola, y entender que cuando participamos de la Sagrada Eucaristía, no es una mera celebración o una costumbre, sí, muy importante para el pueblo de Dios, para la Iglesia creyente, para la tradición judeocristiana. No es suficiente ese pensamiento.
cuando nos acercamos al altar como hermanos en la caridad fraterna, acontece un hecho que es desconcertante, que supera la lógica humana y que sin embargo es cierto, porque así Jesucristo lo hizo. La institución del sacrificio que reactualiza el acontecimiento de la cruz y la presencia viva de Jesucristo en la proclamación de su palabra y en el ara del altar, presencia viva, cierta, real. Por ende, esta celebración es insuperable, porque une lo eterno y lo temporal. Jesucristo, a pesar de nuestra indignidad y pecado, está aquí, preside y se sacrifica y se da. Es algo que realmente nos conmueve, porque ¿cómo es desde la lógica elemental que el Señor haya querido dársenos en alimento, como sucede en cada celebración eucarística? Nosotros los cristianos proclamamos que Jesucristo se hace pan de vida y cáliz de eterna salvación. Esta es una locura. Y es la locura de Dios, la mayor locura de la que tengamos noticia, que solo se puede entender desde la clave del amor perfecto, porque Dios en su esencia es amor, y este amor es perfecto, más aún es la fuente del amor. No hay amor sin que no provenga de Dios, y este amor, como dice el Evangelio, nos amó y nos amó hasta el extremo, lo lleva al extremo de ofrendarse, de hacerse holocausto, de inmolarse. Entonces la Sagrada Eucaristía también nos ayuda a entender cuán altísima es nuestra dignidad de hijos de Dios. Es tan alta, tan sublime, tan noble, que Él nos rehúsa hacerse comida y bebida para su criatura predilecta, para quien es la síntesis de todo el universo creado, el hombre. Entonces la primera gran noticia que nos debemos llevar hoy de aquí es que somos perfectísimamente amados. Y que por eso mismo, como dice Agustín, hemos sido hechos para el amor y solo para el amor. Parto de esta reflexión eucarística porque sin esta reflexión no vamos a entender la figura de María Santísima y la figura de José. Al hablar de San José, no podemos hablar de José por José mismo. Si hablamos de José es porque está referido a Dios en cuanto que va a ser constituido Padre adoptivo de Dios mismo en Cristo, y está referido también a María Santísima, con la que va a establecer una vocación, una tarea, una relación querida directamente por Dios. Entonces, también en José, Jesús y María se da la conjunción de lo terreno, María y José, y de lo eterno, el verbo, el logos, que se hace carne en el seno de María por virtud del Espíritu Santo. Notemos cómo, tanto en la Eucaristía como en José, como en todos los acontecimientos del universo creado, dirá Santa Hildegarda, hay un continuo diálogo, hay una relación de Dios con sus criaturas, permanentemente. Por eso, con la sabiduría de Dios debemos aprender a unir lo temporal y lo eterno y vivir siempre, no pensando que el cielo está por allá, quién sabe dónde, sino que está aquí y que Dios nos está dando aquí
que nos habla a través del orden del cosmos y nos habla a través de la maravilla del universo, que no acabaremos de leer y descubrir de las propiedades de todos los seres creados. Y está entonces en la casa de Nazaret, en la casita lauretana. Hoy venimos como devotos de José aquí. ¿Y por qué esta devoción? Si al fin y al cabo José es un ser humano, también el heredero del pecado original. Para tratar de entender por qué profesamos un particular amor a José, también inevitablemente tenemos que hacer referencia a María Santísima y a Jesús. María Santísima y Jesús. ¿Cuál no sería la belleza de María? Perfecta. Una belleza física de una niña tierna, casi que adolescente, bellísima. Pero es una belleza que nace de su belleza interior, de su total inocencia. Porque María, no siendo contaminada por el primer pecado, en ella todo es gracia, todo es gracioso, todo es elocuente, todo es sublime. María es la perfecta obra de Dios, en la que refulgen todos los atributos divinos al estado perfecto. Es la criatura excelente. Menos mal existe esta criatura que nos recuerda cuál era la belleza del hombre antes del primer pecado. Pero sabemos que todo lo bello es atractivo, nos agrada. Ver en este caso una bella doncella, una bella mujer atraía. María atraía, pero atraía por su encanto. Siempre lo debemos entender pleno, no solo físico, sino espiritual, por su inocencia, por su mirada. Y atraía al entorno, a quienes iban al templo, a quienes la conocieron en su casa, la hija de Joaquín y Ana. Y por supuesto, atraía a este joven apuesto que se llamaba José. Y José la miraba. Y José también se enternecía con ella. Y en un modo especial se sentía atraído hacia ella. Pero al mismo tiempo sabía de su pequeñez, de su indignidad frente a María Santísima. Y como que era un éxtasis verla, pero al mismo tiempo era un sentido de su total indignidad, como para que ella lo mirara con una particular predilección. Lo cierto es que ella no quería hacer otra cosa que la voluntad del Padre. Meditaba las Escrituras, fue educada en el templo y amaba tanto a Dios que no quería irse del templo. También ella vivía la expectativa mesiánica. Sabía que de un momento a otro el Hijo de Dios se podría manifestar y lo deseaba vivamente. Pero no imaginaba que ella iba a ser llamada a la vocación transversal de la historia de la salvación, ser la Madre de Dios. Por favor, démosle a cada palabra su recto significado, su peso específico. Madre de Dios. ¡Wow! ¡Qué atrevimiento decir semejante cosa! ¿Cómo es posible que vaya a ser constituida la Madre del Eterno Dios? ¿Cómo es posible? Siendo criatura del perfectísimo Dios eterno. Y cuando hablamos de eterno, nos asombramos, que no está limitado por el tiempo, del que es eterno presente. Y bueno, José logra la predilección de María y es elegido para ser el esposo de María. ¿Cuál no sería su dicha? ¿Cuál no sería su gozo?
Pero es necesario también mirar a José. José era un artesano, se dice que era un carpintero, pero también sabía trabajar muy bien otros elementos. Y José era descendiente de la casa de David, y será él quien le dé la línea davídica al hijo que adoptará. Y entonces José y María se atraen, pero con un amor puro, un amor pleno. Y José y María se comprometen. Si bien en ella no existía el deseo de el matrimonio, no obstante, según la usanza antigua, esta doncella se comprometía antes de casarse. No era el matrimonio, era un compromiso. Y nos dice el texto de Mateo hoy que antes de que vivieran juntos, de repente ella estaba encinta. ¿Y cómo así? Comienzan las pruebas de este hombre. La mujer que amaba entrañablemente, la que admiraba, la que era no solo expresión de un atractivo meramente material, sino la expresión de todas las virtudes, encinta. ¿Cómo así? Es algo que no tiene explicación lógica. Y José la ama, y la ama tanto, y también en él aparece la virtud, que desea repudiarla en secreto. En esta dinámica era inevitable que tenía que repudiarla, porque no le era fiel a él. Y lo hace en secreto porque la amaba. No la dejaba de amar a pesar de su, comillas, error. Y entonces será cuando el ángel en sueños le diga que lo que está aconteciendo no es de carácter humano, sino sobrenatural. Que el niño que ella lleva en su seno es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y entonces el Señor le da la primera virtud teologal a José, la virtud de la fe. Y él por la fe cree. Pero qué difícil ese paso para José. Es que no era lógico todo lo que estaba pasando y decirle simplemente que era por virtud del Espíritu Santo. José comprendía eso plenamente, quién era el Espíritu Santo. Y comprendía José que esto era una intervención divina. José, por amor y solo por amor, cree. Y como que ese sueño le alimenta más el atractivo hacia ella. Pero al mismo tiempo, cuando él constata que no fue por obra de varón, sino por acción de Dios, en José se despierta otro sentimiento que lo hace sentir nada. Y es el sentimiento de saberse el esposo de la Madre de Dios. Imagínense ustedes lo que sucedió en la vida de José. Esposo de la Madre de Dios. Sintió su total indignidad. Se sintió apabullado. ¿Cómo así? Tengo que vivir con ella, la amo tiernamente, pero es la Madre de Dios. Y tengo que negar mis sentimientos legítimos de esposo ante este misterio. Aquí es donde comienza a aparecer la figura de José en su mayor expresión, en su mayor belleza. José se siente nada. Acepta porque el Señor se lo impone. El anuncio que se le hace a José diría que tiene una envergadura semejante al anuncio que el ángel Gabriel le hace a María de la encarnación del Hijo de Dios. Pero pensémoslo también desde otro ángulo. María, incontaminada, no conoció el pecado original, santa, con la santidad de Dios al estado puro en ella.
el Hijo de Dios Santísimo, el Mesías, porque también José lo esperaba, el Mesías. Y él, pobre José, humano, carpintero, heredero del pecado original, pecador, se sintió pecador. Pobre José, primero tiene que aceptar por fe. Segundo, la tarea que le espera es muy dura, porque resulta que está ante dos santos y tiene la responsabilidad de cuidar de dos santos cuando él siente sobre sí la realidad de su pecado, de su humanidad. Pero sucede algo maravilloso. Por eso José es modelo de la humildad auténtica. José lo que hace es confesar ante Dios nada. Y la confiesa aceptando ese plan que se sale de toda lógica. Pero confiesa su nada frente a la grandeza de la tarea que se le encomienda. Y de una tarea que va a tener un impacto para los tiempos. Que es la mayor tarea, porque se trata del Hijo de Dios hecho hombre. José confiesa su nada, vive de su nada, se siente nada, se siente que no puede realizar semejante vocación si no es con la gracia de Dios. Y entonces José confiesa su nada. Pero resulta que María Santísima amaba a José, y lo amaba tiernamente, y lo amaba como esposo, y lo amaba con un amor de predilección total. Y entonces, María también, ella sabe de su altísima vocación, sin merecerla, y entonces al recibir esta gracia de Dios se reviste de la caridad suprema. Y como ama tiernamente a José, entonces ella lo sigue amando, no le niega su amor. Pero ese amor se traduce en gracia. Y lo que José no tiene, lo recibe por María. José la ama, ella lo ama. Ese amor de José y María era Dios mismo, porque Dios es amor por excelencia. Y cuando se amaban con el amor de Dios al estado puro. Conscientemente, José recibía a través de María la santidad que él no poseía. Es decir, que José es el primer redimido. Desde el momento en que él, confesando su pobreza y amando con ternura y total pureza y entrega, se da a María. Ella no cesa de comunicarle la acción redentora de Cristo, de la santidad de Dios, y es en su nada que José adquiere la misma dignidad de la madre y es también padre del Mesías, del Hijo de Dios, del Santo de los Santos. José no vivía precisamente haciendo alarde de sus virtudes, sino confesando siempre su total pobreza espiritual, y esta pobreza lo llevaba a poseer el reino de los cielos. Miren la dinámica que lleva San José. Es una dinámica que va contra toda sindéresis, contra todo sentido común, y la acepta en fe. Por eso a José debemos ir también cuando no sintamos fe, cuando nos sintamos áridos. Debemos suplicarle a José: alcanza del Señor una fe que Dios te dio, porque yo también la necesito para creer en ti. Y José, por el amor de Dios en su corazón, se niega a vivir, a convivir con María, con tal que María cumpla la altísima misión que se le ha confiado de ser la Madre de Dios. Desde ese momento, la casa lauretana se convierte entonces en un templo sacro. Y José sabe que debe desempeñar su función de padre y hacerlo con un sentido de santidad, de responsabilidad, de total entrega, de dedicación sin tacha.
Y entonces José tendrá que vivir la realidad de la historia del momento. Los falsos judaizantes esperaban un Dios poderoso, un Dios que viniera a justificar sus aspiraciones de orden político, de un Dios que viniera a expulsar con la violencia y el terror a los romanos, de un Dios próspero. Y entonces este niño nace en la casa de José y María de la manera más humilde, más silenciosa. Y José vivirá la dicha del momento de la gestación del Hijo de Dios, las 9 lunas, estará ahí al pie de María, y luego tendrán que ir a empadronarse a Belén de Judá, y allá José sufrirá la tristeza de saber que es el Hijo de Dios al cual se le cierran todas las puertas. Y luego José tendrá que vivir con María y el niño el nuevo éxodo, regresar a Egipto, de donde salió el pueblo elegido después de la esclavitud. Huye de Herodes, porque es perseguido, porque los poderes de este mundo no pueden resistir el poder de Dios. Y entonces José, también él, llevará en su corazón como María toda la incomprensión, la persecución. Sentirá la acción del demonio que se empadrona de los corazones hipócritas, dobles, de aquellos que viven de las formas, no del fondo, que no aspiran sino a justificarse con un falso judaísmo, de tal manera que son en la parte externa observantes, pero son perversos en su corazón. Y por eso José y María conocerán el destierro, como muchos hermanos de hoy sufren el destierro en el mundo, y tendrán que irse a Egipto hasta cuando pase el reino de Herodes. Dice una tradición que la causa de la muerte de José, de la que no se habla directamente, fue saber cuál era la suerte que le esperaba a Jesucristo. Muere de pena moral, porque entiende que será sacrificado y condenado de manera injusta. Y con esto quiero decir que el amor de José hacia Jesucristo fue un amor mucho más intenso que el de un padre por sangre. A pesar de ser adoptivo, siendo el Hijo de Dios, en él recibe el amor de la Trinidad Santa, el amor del Padre. Y en él, en José, ese amor del Padre lo siente de tal manera con ese Hijo que es más que hijo de la carne, y lo siente verdaderamente como hijo suyo. Qué cosa tan extraordinaria. Por eso José es fundamental en la historia de la Iglesia. Por eso Pío IX lo declarará, y con justa razón, patrono de la Iglesia universal. Y por ende José, así como fue pródigo con la casa de Nazaret, así como él trabaja denodadamente para salvar este proyecto divino, él no cesará de trabajar por la Iglesia constituida por su propio Hijo Jesucristo, y no cesará de tutelarla. Seguirá en el tiempo y por la eternidad José cuidando de la Iglesia como cuida de la casa de Nazaret. Y por eso José es patrono de la Iglesia universal. Además, por eso José es constituido en el terror de los demonios. Recibirá la misma facultad de su Hijo Jesucristo, de tal manera que ante José los demonios no se resisten. Y por ende, tener a José como patrono de nuestros hogares es garantizar que estos hogares no van a ser contaminados por estos espíritus vagos e inmundos que generan en nuestros hogares tantos problemas,
tantas crisis, tantas desazones. Y José no deseará otra cosa como su esposa María que llevarnos a Jesús. Porque si él sabía que Jesús es el Santo, es el excelentísimo Dios, en él sabe que toda la tarea que hace al pie de Jesucristo es en bien de la humanidad entera, porque Jesucristo es el único Salvador y él lo vivirá como el único Salvador. Y por ende también en el tiempo José nos ayudará de manera inmensa para que vayamos a ese Salvador. Pero hay algo muy interesante, me prolongo un poco, pero está la riqueza de José que hay que considerarla a fondo y disfrutarla y entenderla. En realidad de José se ha escrito muy poco y con el paso de los años se ha ido profundizando cada vez más en esta teología josefinítica. Y en ese sentido, diríamos que José, al participar del amor de Dios, al estado puro, mediante María Santísima, José quiere que todos también seamos dignos hijos, como lo fue Jesucristo, del Padre Celestial. Y en ese sentido, José es providente. Y donde está María, su esposa, estará siempre él. Yo recuerdo cuando comencé la labor de Radio María, que no veía sino por María y para María, y comencé a sentir que José estaba indignado conmigo, que estaba abusando de María. Y era así. Y me acuerdo que tenía una imagen en la capilla de Radio María de José, y un día se desplomó y se rompió. Y yo me di cuenta que tenía un cierto coraje, una ira santa. Yo lo recogí, lo recompusimos, lo pegamos, lo arreglamos y le hice un desagravio con una santa Eucaristía, pidiéndole perdón a José. Porque él me hacía sentir en el corazón, ¿cómo así? Es mi esposa la que está trabajando, respete. Está bien que ella trabaje, pero llámenme en causa a mí. No todas las fatigas pueden ser de ella. Yo quiero trabajar. Y al poco tiempo nos llegó esta imagen de José. Y José comienza a hacer de las suyas. Y después nos llega una bellísima imagen que no la tenemos aquí, en madera, de Radio María de Italia, la tenemos en el templo. Y entonces José comienza a ser parte viva de la radio, ¿no? De Radio María, y es providentísimo. Siempre nos saca de unos líos increíbles. Ahora, como siempre sucede, podemos caer fácilmente con José en el fetichismo. Yo creo en José para que me dé platica, para que me dé prosperidad. Pero no es menos cierto que José es muy caritativo, muy bondadoso y que le arranca por todo lo que él sufrió y padeció a Dios todas las bendiciones que necesitamos. Por eso muchos conventos llevan el nombre de San José, muchos seminarios llevan el nombre de San José, muchas parroquias llevan el nombre de San José. Y a José le gusta arrancarle a Dios muchas gracias. No solo las gracias materiales, también muchas gracias espirituales. Pues por eso yo ya en todas las misas siempre invoco a José, varón prudente y santo. Tiene que ser así. Los conventos que viven de la divina providencia siempre le ponen una canastica al lado, y en esa canastica le ponen las necesidades. No tienen pan, llega el pan. Lo que necesitan llega. Bueno, yo por ahí también le puse un billetico a José en estos días porque estamos con el agua al cuello, como siempre está Radio María. Bueno, para que se vuelva Padre Providente, y por eso la semana entrante vamos a hacer maratón y vamos a poner a José en el centro, porque él quiere trabajar por la causa
del reino de Dios denodadamente. ¿Y cuál es el significado finalmente de nuestra consagración, la que vamos a hacer hoy? Para que José nos revista de sus propios sentimientos, nos regale sus virtudes. Y para que José nos dé la sencillez suya, para no querer robarle la gloria a Dios. José nunca le robó la gloria a Dios, nunca hizo alarde de ser el papel de Jesucristo. Al contrario, José desaparecía. Tenía esa característica, siempre estaba allá detrás, no aparecía. Por eso es grande José, porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. José también quiere que calmar en nosotros esta sed de protagonismo. Y José quiere que solo seamos servidores. Él sí que cumplió perfectamente esto que decía Jesús: cuando hagas el bien, di al final, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Y entonces yo siento en nuestra radio que José nos haga entender la grandeza de este proyecto. Es que no estamos haciendo una empresa cualquiera, ni estamos vendiendo un producto cualquiera. Se nos ha dado la misión única de anunciar también, como José, la alegría de la encarnación del Hijo de Dios. Esa es nuestra tarea fundamental. En medio de un mundo sordo, ciego, mudo, de un mundo oscurecido por la vanidad, que desprecia a Dios, tenemos que ser luz y sal como José. Tenemos que servir, tenemos que consolar, tenemos que llevar la alegría de la salvación de Cristo. Tenemos que gritar con el amor y la pasión de José, el amor infinito de Dios por la humanidad entera. Por eso ese santo patrono tendrá que estar siempre a nuestro lado, para que atempere nuestras pasiones, para que expulse el demonio, porque también sentimos al demonio. Nosotros no somos ni ángeles, ni somos bestias, somos seres humanos muy tentados, a veces tentados en la carne, a veces tentados por la riqueza fácil, a veces tentados por el engaño, a veces tentados por la mentira. Porque el demonio no cesa y es un profesional en su trabajo. Pero José lo destierra. Pongan a José en su casa y el que sabemos se va. Es una dicha. Bueno, felicitaciones con semejante hermano tan querido, y que Él nos siga acompañando y nos siga despertando el amor a Jesucristo como Él lo tuvo siempre, y a María Santísima, para la que trabajamos con mucha dicha, con gran honor, con gran bendición y con gran gloria. Que Dios me los bendiga mucho. Amén. Ahora vamos a hacer la consagración a San José. Ustedes van a repetir conmigo: guardián de las vírgenes y santo Padre San José, a cuyo fiel cuidado fueron encomendados Cristo Jesús, la inocencia misma y María Virgen de las Vírgenes. Aquí cada uno dice su nombre. Yo, Germán, me consagro a tu honor y me entrego enteramente a ti, para que seas siempre mi Padre, mi protector, amigo y guía en el camino de la salvación. Obtén para mí una gran pureza de corazón y un amor ferviente por la vida interior.
Te pido y suplico que siendo preservado de toda impureza, pueda con una mente limpia, un corazón puro y un cuerpo casto, servir siempre más castamente a Jesús y María todos los días de mi vida, siguiendo tu ejemplo, que pueda yo también realizar todas mis acciones para la mayor gloria del Padre, en unión con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y tú, oh bendito San José, ruega por mí, para que pueda participar de la paz y de la alegría de tu santa muerte y vida. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco, lo que hay en mi corazón. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios para ti, Señor. Todos mis sueños habitan en ti, toda mi vida la ofrezco. Todos mis sueños habitan en ti. Te pedimos, oremos hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Te suplicamos, Señor, que a ejemplo de San José, quien se consagró al servicio de tu unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos con un corazón puro prestar nuestro servicio en este altar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios. El servidor fiel y prudente, que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades y te celebran unidos en la alegría de los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia, santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa León XIV, con nuestro obispo Luis José y con todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos ante todo la memoria de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección.
acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y levantando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Él es Jesucristo, misterio de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar ahora el memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Padre, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada hasta el altar del cielo por manos de tu ángel,
para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Quiero recordar a todos los josefinos que ya han muerto, 3 josefinos que iban a la Radio María y que ya fallecieron. Recordamos con particular afecto a Héctor, a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque todos los bautizados somos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre común con la oración que Jesucristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con la alegría del amor infinito de Dios, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Nada más, nada más.
Él es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dichosos quienes han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. San José, Padre fiel, Padre aquel leal que siempre estuvo allí, guía fue de Jesús sacramentado, amor paternal, con cariño y amor celebramos hoy como modelo de fe y clamamos
pienso en ti, y por las tardes yo medito en ti, y por las noches yo descanso en ti. Mi pensamiento eres tú. En las mañanas solo pienso en ti, y por las tardes yo medito en ti, y por las noches yo descanso en ti. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, solo tú. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor, solo tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Vamos a suplicar, están sentaditos un momento, al Señor, por intercesión de María Santísima, de San José, su esposo, que Él premie la bondad de las personas que han venido hasta aquí, en esta mañana, y les dé, como suplicábamos en la plegaria eucarística, la paz en estos días. Pido de manera muy sentida por sus hogares, para que en ellos habite la gracia de Dios
y que ella destierre todo paganismo, toda teoría falsa, divorcista, abortista, de corrientes de nueva era, de confusiones doctrinales, toda desaveniencia entre los esposos, toda mentira, doblez, todo espíritu de engaño y de infidelidad, para que resurja el amor en los hogares y sean librados de las tentaciones del siglo, de los sofismas. Que en nuestras casas habite la paz, el orden, la armonía, el silencio, como en la casa de Nazaret. Que San José no deje de inspirarnos en la práctica del bien, de las buenas obras, de la caridad. Que como Él lo hizo, también nosotros tutelemos en nuestras casas la presencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Te suplico, Señor, por intercesión de José, por cada una de las personas que han venido hoy y se han consagrado, para que en cada una de ellas se cumpla perfectamente tu santo designio de santidad, de amor, de gozo, de dicha. Que ellos encuentren en ti el motivo de su vida y que entiendan que las necesidades se curan con muy poco, la sensualidad con nada. Por eso danos la alegría, como José, de contemplar a Jesús en la Sagrada Eucaristía, en el tabernáculo, y de llevarlo impreso en nuestra alma, para que lo comuniquemos con la mirada, con la voz, con las palabras. Gracias, Señor, porque sé que hoy, mediante José, regalarás abundantes bendiciones sobre cada uno de los hermanos aquí presentes. Les darás la dicha de los bienes del cielo, dicha que no se compara con los bienes de la tierra. Que como José podamos aprender a contemplar en todo el universo creado tus maravillas. Que no cesemos de leer en el libro de la vida la divina presencia, la armonía de Dios, su cántico, su música, su sinfonía de gracia. Y que ese gozo no lo cambiemos por las estridencias del mundo, por la vanidad, la soberbia, la ira, la envidia, el robo, la pereza, la gula. Que las virtudes celestiales, como sucediera en José, vengan en nuestro auxilio. Miren a todos los espíritus vagantes que buscan nuestra perdición, que nos hacen tropezar. Gracias, Señor, por el don de María Santísima y de José, varón prudente y justo. Amén. Oremos. Protege sin cesar, Señor, a tu familia, que celebra con el gozo la solemnidad de San José, y ya que la alimentaste de los bienes de este altar, defiéndela siempre con tu protección y conserva en ella los dones que con bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.
podemos seguir en paz. Los invitamos, todavía nos quedan alimentos, una docena de granadillas por 5.000 pesitos, paquete de papas bajo a 2.000, para que por favor los lleven, la gaseosa 1.000. Muchas gracias por su participación, y Dios les pague y les dé el cielo, Dios los bendiga. Felicitaciones a todos los consagrados. Dios los bendiga. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo, mi amor, y yo contigo, y tú conmigo, Dios en el centro de nuestra unión. Quiero hacer una alianza contigo, María. Dios en el centro de nuestra unión.